en los pasillos aparentemente infinitos de la Bibliopex, donde el saber arcano de los incontables mundos llenaba las estanterías que habían presenciado el auge y la caída de imperios, parecía que el único sonido audible en todo el plano de Arcabios era el tic-tic de unos tacones en el suelo de piedra. La profesora Onyx, según la conocían allí, respiró hondo mientras caminaba e inspiró el olor a papel viejo y el ozono que siempre parecía acompañar la magia. El claustro había organizado otra reunión insoportable y necesitaba una pausa. Aunque se encontraba en un lugar de sabiduría y aprendizaje, había algunos individuos notablemente cortos de entendederas. Un ejemplo de ello, a pesar de la considerable fama de Liliana Vez en todo el multiverso, ninguno de los demás profesores de Strixhaven la había reconocido cuando se presentó utilizando un nombre distinto. Tampoco la sorprendía, porque la academia siempre había sido así, enfrascada en sus propios problemitas, y no había cambiado desde los lejanos tiempos de Liliana como alumna. Había algo que la sosegaba en el peso de todos aquellos libros, tomos y pergaminos de los alrededores. Parecía envolver el lugar una especie de quietud. Cuando llegaran los estudiantes el campus no estaría tan tranquilo, pero por el momento saboreó la sensación de soledad mientras recorría los estantes. Oyó un roce de páginas que venía de algún sitio cercano. Con una punzada de irritación, Liliana pensó que se trataría de aquel códice parlanchín. Probablemente aparecería al doblar la esquina en cualquier momento. Sin embargo, cuando llegó a la siguiente sección, al que vio rebuscando un estante, no fue un libro animado de la academia, ¿Qué haces aquí? preguntó ella. La figura desconocida se quedó quieta, con las manos levantadas para tomar otro libro y añadirlo al montón que había en sus pies. Liliana avanzó unos pasos. Este sitio está cerrado para los estudiantes hasta dentro de... La advertencia se interrumpió cuando un rayo de luz púrpura salió disparado de la mano de la figura. El hechizo le rozó un brazo a Liliana y de pronto la sala pareció dar vueltas cuando una sensación nauseabunda se propagó en su cuerpo. Con un arranque de voluntad, asió el efecto del hechizo y luego lo suprimió. Había sido un conjuro principiante, sí, pero ninguna de las 5 facultades de Strixhaven enseñaba aquella clase de magia, Ya veo. dijo ella mientras un remolino de energía mortífera envolvía su mano cuando convocó su propia magia. No estás aquí por los cursos de verano, ¿verdad? Liliana vio entonces que la figura desconocida llevaba una máscara de metal que le tapaba incluso los ojos. Había oído hablar de los Oric, por supuesto. En la academia circulaban rumores inquietos acerca de la sociedad secreta de hechiceros obsesionados con la magia prohibida y el poder, costase lo que costase. Sin embargo, no creía que fuese a toparse tan pronto con miembros de ella, Sé lo que eres. le dijo Liliana. La figura enmascarada miró hacia un pasillo antes de volver hacia ella y responder. Entonces sabes que tus días están contados. ¿Profesora Onyx? Llamó una voz vagamente familiar desde un pasillo cercano. Liliana se giró hacia el sonido con la mano levantada y cargada con un hechizo. La decana Shaile, garra de grajo, se acercó con el ceño fruncido. ¿Se encuentra bien? Cuando Liliana volvió a girarse, la figura enmascarada había desaparecido. El montón de libros y pergaminos en el suelo eran la única prueba de que había estado allí. Liliana recuperó la compostura y dejó que su magia se disipara. No era el momento de llamar más la atención. ¿El claustro ya está debatiendo el asunto de hoy? La decana Shaile chasqueó el pico y sus enormes ojos oscuros reflejaron irritación. No, la decana Dasari todavía insiste en prolongar la temporada de torres mágicas de este curso. Liliana arrugó el ceño al tocarse el brazo donde la había alcanzado el hechizo. Antes de seguir, la decana Shaile, de vuelta a la sala de los oráculos, echó un vistazo al montón de libros. Seguro que hay asuntos más importantes que las competiciones de torres mágicas. Ciertamente, ciertamente. Liliana apenas prestó más atención a sus palabras.
En sus aposentos en Caelem, Will Kenrick miraba con indecisión la montaña de libros que había en la cama. Llevaba un rato intentando decidir cuál llevaría consigo. Al principio estaba convencido de que la profecía de los fundidos sería el mejor, pero luego empezó a pensar en llevarse su tratado histórico preferido, las memorias de Tados, el sanador. Una hora más tarde seguía sin progresar en aquel dilema. Se pasó una mano por sus cortos cabellos rubios, echó un vistazo por la habitación y movió la cabeza de un lado a otro cuando volvió a fijarse en la carta con forma de lechuza que había en la mesa. No sabía cuánto tiempo pasaría fuera antes de volver a Caelem, si es que regresaba algún día. La puerta de la habitación se abrió de golpe, sobresaltando a Will, y Rowan Kenrick entró con paso decidido. Su hermana era igual de alta que él. Su melena dorada caía sobre su capa roja que llevaba a los hombros. Rowan lo miró con el ceño fruncido y lanzó una mirada hacia los libros que seguían apilados. ¿Cómo es posible que aún no estés listo? Un momento, enseguida termino, Respondió Will. la profecía de los fundidos, seguro que era mejor. Rowan cruzó el dormitorio y recogió la invitación de la mesa. Cuando lo hizo, unas chispas doradas flotaron sobre el papel y la carta emitió un brillo tenue en las manos de ella. Tuviste 2 semanas para prepararte, Will. Tenemos que irnos ya. Las historias dicen que Strixhaven existe desde hace milenios, seguro que puede aguantar unos minutos más. Echó otro vistazo a la montaña de libros. ¿Cómo podía irse sin las memorias? O quizá unas horas. ¿De verdad que...? Refunfuñó Rowan. Seguro que Casmina nos está esperando. Will soltó un suspiro. Kashmina les había hablado mucho acerca de todas las oportunidades que les ofrecería Strixhaven. Aún así, su invitación había llegado de repente, apenas unos días después de que Garruk se mostrase lo bastante satisfecho con la seguridad de los gemelos como para dejar que se las arreglasen por su cuenta. No conocía mucho a Kashmina, pero ahora quería que fuesen a un mundo completamente nuevo, fiándose solo de su palabra. Will volvió a centrarse en sus libros. No creo que vaya a impacientarse. Will, nos vamos. Lo sé, tenemos que ir hoy, solo me falta... No, Will, Rowan arrugó la invitación en la mano. ahora mismo. Will no quiso responder, pero una luz de destello en la habitación y unos búhos sombríos se arremolinaron en el aire. Will entrecerró los ojos mientras el resplandor envolvía a su hermana. Detrás de ella, unas motas en el cielo azulado brillaron, entre una espesura de hojas de color verde intenso. Rowan sonrió y se despidió con la mano antes de adentrarse en la luz y desaparecer. Will apretó la mandíbula. En el fondo, se oponía a marcharse ya, pero el vínculo con su hermana era demasiado fuerte. Unos segundos después, los mismos bucles de luces y sombras surgieron alrededor de él y cubrieron la cama con un brillo etéreo. A la desesperada Will aferró las memorias de Tados, el sanador, antes de que la luz lo llevase a otro plano. De pronto, lo único que captaron sus sentidos fueron las luces, colores y sonidos que no parecían a ninguno de los que existían en Caelem, y se precipitó a través de la nada y del todo. Lo primero que oyó Will, en el lugar al que los había conducido Rowan, fue un chillido agudo. Procedía de una silueta borrosa con plumas y garras que volaba directamente hacia él. Will soltó un gritito y utilizó las memorias como escudo, pero el ave remontó el vuelo justo antes de chocar y se elevó, trazando un amplio arco. Los gemelos se encontraban en claro, rodeados de árboles diminutos y de aspecto agradable. En el borde del claro había alguien a quien conocían, sosteniendo un bastón retorcido en un extremo. Tras unos momentos el pájaro descendió desde el cielo y aterrizó en el hombro de la mujer. Will, Rowan, saludos. Una lanza de luz solar descendía sobre ella, avivando sus cabellos rojos. Kashmina mostró algo parecido a una pequeña sonrisa y asintió en dirección a él. Veo que ambos habéis decidido venir, y justo a tiempo, ya que las clases empezarán pronto. Will echó un vistazo alrededor. Lo único que había en la zona era vegetación. ¿Estamos cerca de la academia entonces? Así es. Kashmina se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la espesura. Está al otro lado del bosque. Pronto veremos la primera antorcha. ¿La primera antorcha? Will se preguntó qué significaba. Bueno, ¿cómo es este sitio? Preguntó Rowan, que se separó de Will para seguir a Kashmina.
¿Hay más personas como nosotros? Me refiero a gente capaz de viajar entre mundos. El campus es muy grande. Estoy convencida de que hay personas procedentes de otros planos. ¿Nos acompañas, Will? El muchacho apretó los dientes y fue detrás de ellas. Luca gruñó cuando los hechiceros lo empujaron al interior. Mila se agazapaba junto a él, mostrando los dientes y erizando los pelos en el cuello. En silencio, usó el vínculo que compartían para tranquilizarla. Si Mila atacaba a los magos, la considerarían una enemiga, y aunque estaba seguro de que podía derrotarlos, no había ido a aquel lugar a buscar pelea. Mila lo miró y poco a poco adoptó, de nuevo, una actitud de cautela. Siguió el paso de Luca, pisando los libros antiguos y mohosos que se habían caído de los estantes rudimentarios de la pared. Los magos lo condujeron hasta una caverna amplia. Las estalagmitas y estalactitas atravesaban la estancia, cuales dientes afilados, y el techo estaba envuelto en tinieblas. Luca tropezó con una piedra suelta y causó una pequeña lluvia de gravilla en la cuesta por la que había subido. «¡Silencio!», les hició uno de los magos enmascarados, antes de empujarlo de un hombro. «Sigue andando». Luca respiró hondo y trató de contener su propia rabia. Entonces, una estalagmita se movió. Al principio, creyó que lo había imaginado y que la oscuridad le estaba engañando, pero luego proyectó sus sentidos y se quedó paralizado. Aquella superficie rugosa no era una roca, sino una especie de caparazón. Poco a poco, la criatura pareció doblarse y estiró una de sus patas largas y delgadas en la oscuridad. Detrás de Luca, otra estalactita se movió levemente y emitió un chasquido grave al hacerlo. Estaban rodeadas de ellas. «Sigue andando», le repitió el mago enmascarado. Continuaron avanzando por la caverna, mientras las rocas chasqueantes levantaban la vista hacia el techo. Luca intentó imaginar qué aspecto tendrían aquellas criaturas cuando estuviesen activas. La idea de enfrentarse a ellas hizo recordar las numerosas pesadillas reptantes que acechaban en los sistemas de cuevas que se extendían bajo la superficie icórea. Sin embargo, el horror estaba acompañado de una extraña sensación de familiaridad. Luca no pudo evitar pensar que ya se había topado con seres parecidos. Los magos lo detuvieron de un tirón y lo obligaron a arrodillarse. Mila se giró hacia el otro extremo de la caverna y se agazapó con un gruñido, pero Luca bajó la vista hacia ella. Shh, tranquila. Un crujido de huesos rompió el silencio. Oyó unos pasos que se acercaban y desde la sombra surgió una silueta alta y delgada. Alrededor de su máscara alargada y de aspecto casi aviar se arremolinaban unas corrientes de energía oscura y fulgurante. Luca intentó mantener una expresión neutra mientras el hombre se acercaba a una de las criaturas que colgaban en el techo y se detenía a acariciarle el caparazón. Bienvenido a Arcabios, Luca de Icoria. ¿Sabes quién soy? Sé muchas cosas, cosas que podré enseñarte a cambio. El enmascarado se apartó de la extraña criatura y caminó hacia Luca. Creo que tú podrías hacer otras cosas por mí.